Buenos días. Vamos a hacer un ejercicio donde apliquemos el principio de Arquímedes. El ejercicio es el siguiente. Imaginen que tienen un vaso con agua, un líquido. Aquí tienen el vaso. Imaginen que ese vaso contiene un líquido, agua, digamos. Y que además del agua tenemos un cubito de hielo, el cual contiene además un balín en su interior. Un balín de plomo, digamos. Entonces tenemos agua, hielo, y aquí tenemos un balín de plomo. Y queremos contestar la siguiente pregunta. Imagínense que después de cierto tiempo, el hielo se derrite. El hielo se derrite, se convierte en agua. El balín, como es de esperarse, se va al fondo del vaso. Y la pregunta interesante aquí es, ¿qué sucede con el nivel del agua con respecto al nivel de agua original? Entonces la pregunta es, con respecto al nivel de agua en 1, digamos, 1 es esta situación, ¿cómo es el nivel del agua en la situación 2? ¿Sí? Pues tenemos 3 opciones. El nivel de agua permanece igual, el nivel de agua sube o bien el nivel de agua baja. ¿Cómo podemos contestar esa pregunta? Entonces, para contestar esta pregunta, lo que vamos a hacer es comparar el volumen desalojado por el hielo y el balín con el volumen ocupado por el hielo derretido y el balín. Entonces, para eso utilizaremos el principio de Arquímedes. ¿Y qué nos dice el principio de Arquímedes? Por un lado, en la situación 1, tenemos que el peso del hielo más el balín, que contiene el balín, es igual o está equilibrado por el empuje que ejerce el agua sobre ese sistema. ¿Sí? En otras palabras, si utilizamos esta notación, la masa H es la masa del hielo ¿sí? La masa B, vamos a ponerle así, es la masa del balín. Entonces, tenemos que el peso del hielo es la masa del hielo por la aceleración de la gravedad más la masa del balín por la aceleración de la gravedad está compensado por la fuerza de empuje. ¿Cómo calculamos la fuerza de empuje?
El principio de Arquímedes nos dice que esa fuerza de empuje es la densidad del agua. Entonces, ρA es la densidad del agua por el volumen desalojado, ¿sí? Por el hielo con un balín adentro. BD es el volumen desalojado. Es el volumen desalojado por la aceleración de la gravedad. Si cancelamos la aceleración de la gravedad en todos lados, obtenemos esto. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Cómo podemos calcular la masa del hielo? La masa del hielo sabemos que es la densidad del hielo por el volumen que ocupa el hielo menos el volumen del balín. Entonces, sea B, ahorita ponemos ¿quién es B? B es el volumen total del hielo con balín. Entonces, B es el volumen total del hielo con un balín. Entonces, el volumen del hielo es ese volumen total menos el volumen del balín, ¿sí? Más la densidad del balín. Entonces, ρ de B va a ser la densidad del balín y ρ de H va a ser la densidad del hielo. Entonces tenemos la densidad del balín por el volumen que ocupa el balín. Eso es la masa del balín. Todo esto es igual a la densidad del agua por el volumen desalojado. Ahora bien, cuando el hielo se derrita, se va a convertir en una masa de agua. ¿Sí? O sea, la masa de hielo, cuando el hielo se derrita, entonces si quieren ponemos aquí, cuando el hielo se derrita, la masa de hielo se convierte en una masa de agua. ¿Sí? La masa no desaparece. El hielo se convierte en una masa de agua que llamaremos Ma. Entonces, ¿sí? Y esa masa de agua la podemos escribir como la densidad del agua por un volumen de agua que es el que va a ocupar el hielo cuando se derrita, que llamaremos a ese volumen BA. ¿Sí? Ese BA es el volumen, es igual al volumen de hielo, agua derretido. ¿Sí? Entonces, toda esta masa de hielo, la masa de hielo la podemos escribir así. Y eso se convierte en una masa de agua que podemos escribir de esta forma. Si sustituimos esta expresión
aquí, para la masa del hielo, vamos a obtener, entonces sustituimos esta expresión aquí y vamos a obtener lo siguiente. La densidad del agua por el volumen de agua más la densidad del balín por el volumen del balín tiene que ser igual a la densidad del agua por el volumen desalojado. ¿Sí? Si despejamos el volumen de agua, ¿qué obtenemos? La densidad de agua, el volumen desalojado, menos la densidad del balín por el volumen del balín dividido por la densidad del agua. Es decir, el volumen desalojado menos la densidad del balín sobre la densidad del agua por el volumen del balín. ¿Sí? Bueno, permítanme reescribir esta expresión. Se me acabó el espacio en esta página. En la siguiente página. Entonces, recuerden que tenemos esta expresión. El volumen del agua, que proviene del hielo derretido, ¿sí? Es igual al volumen desalojado menos la densidad del balín dividido por la densidad del agua multiplicado por el volumen del balín. ¿Sí? Ahora, ¿qué queremos hacer? Cuando el hielo se derrita, el agua del hielo junto con el balín ocuparán un volumen dado por el volumen del agua derretido más el volumen del balín. Entonces, queremos comparar, entonces, cuando el hielo se derrita, el agua del hielo junto con el balín ocuparán un volumen dado por el volumen de agua A que acabamos de calcular más el volumen del balín. Y queremos comparar este volumen comparemos este volumen con el volumen desalojado inicialmente por el hielo sin derretir con un balín adentro. Entonces, bueno, de la expresión que está arriba, podemos calcular el volumen A más el volumen del balín y resulta que esto es igual al volumen desalojado menos rho B sobre rho A por el volumen del balín más el volumen del balín. ¿Sí? A ambos lados de esta expresión sume el volumen del balín porque es lo que quiero comparar. Quiero esta cantidad. Entonces, si desarrollamos con un poco de álgebra del lado derecho, obtenemos lo siguiente. Vamos a obtener, aquí vamos a obtener 1 menos rho de B sobre rho B. O si gustan, lo podemos reescribir como rho BA menos rho BB. Otra manera de hacerlo es el volumen desalojado más, bueno, menos, voy a cambiar este numerito así, rho de balín menos rho del agua
entre la densidad del agua por el pequeño volumen del balín. ¿Sí? Ahora fíjense, suponemos que Rho del balín, el balín es de plomo, tiene una densidad mayor que la del agua, por lo tanto este término es positivo, ¿sí? Dividido entre la densidad del agua nos da un número positivo, multiplicado por el volumen del balín, que es un número positivo, y por lo tanto al volumen positivo desalojado le estamos quitando una cantidad positiva, se le estamos restando. ¿Sí? Por lo tanto, cuando comparemos el volumen del agua más el volumen del balín, como esto es igual al volumen desalojado menos una cantidad positiva, de inmediato sabemos que esta suma de volúmenes es menor que el volumen desalojado. Esto implica que en el nivel de agua disminuye. Es decir, este nivel de agua que aparece aquí es menor que el nivel de agua original. ¿Sí? Entonces ahora sabemos que este nivel de agua tiene que ser menor. Aquí estoy exagerando. Digo, no hemos puesto números, pero el nivel del agua va a disminuir una vez que el hielo se derrite.